Desde que era niña, Lucía dormía abrazada a mí. A veces la escuchaba respirar con fuerza después de llorar por cosas que solo le importaban a ella y a sus 8 años. Que una compañera no la había invitado a su cumpleaños. Que el profesor no la eligió para leer en voz alta. Yo la peinaba todas las mañanas, con la luz encendida aunque fuera verano, porque decía que a oscuras no podía verse bien en el espejo. La cuidaba como a una flor que no debía doblarse jamás. Durante muchos años creí que eso bastaba. A los 12 empezó a pedir más espacio. No fue abrupto, fue como si una puerta se fuera cerrando centímetro a centímetro cada semana. Dejó de contarme todo. Yo no insistí. Pensé que era normal. Adolescencia, cambios, hormonas. Cosas que una madre tiene que aceptar. Pero seguía siendo mía. Cuando le dolía algo me buscaba. Cuando tenía miedo, dormía conmigo. Cuando se peleaba con sus amigas, lloraba en la cocina mientras yo le calentaba la leche. Seguíamos juntas, aunque el mundo le interesara más que antes. Me conformaba con eso. Cuando terminó el instituto, parecía tener la cabeza en su sitio. Quería estudiar enfermería. Se había apuntado a un curso para cuidar ancianos. Me hablaba de trabajar, de comprarse su propia ropa. Soñaba con tener su propio piso, pero cerca del mío. Repetía que nunca se iría muy lejos. Me daba besos sin que se los pidiera. Me pedía consejo. Me mostraba sus fotos, sus mensajes, sus conversaciones. A veces discutíamos, pero no duraba mucho. Me necesitaba. Yo era su refugio, o eso creía. Lo conoció una tarde de otoño. Se llamaba Marcos. Tenía 24 años. No era de aquí. Había venido a trabajar a la ciudad, decía ella. Era camarero en un bar de mala muerte al que iba a veces con unas amigas. Lo trajo una vez a casa. Me saludó sin mirarme a los ojos. Le ofrecí café, dijo que no. Me dio la mano floja, como sin ganas. No le gustaban las preguntas. Se sentó en el sofá y se quedó mirando el móvil mientras Lucía me hablaba como si él no estuviera. A mí me pareció un maleducado, pero me callé. A partir de ese día empezó a cambiar. Volvía más tarde. Dormía afuera. A veces pasaba todo el fin de semana sin dar señales. Le preguntaba dónde estaba y me contestaba con una mueca. Me decía que estaba bien, que no me preocupara, que ya no era una niña. Una noche discutimos fuerte. Le dije que ese chico no me gustaba, que no era para ella, que la estaba alejando de todo. Me gritó que yo no entendía nada, que estaba harta, que quería vivir su vida. Cerró la puerta de su habitación y al día siguiente no la vi. Se fue sin avisar. Se llevó poca ropa, ni siquiera dejó una nota. Solo encontré su cepillo de dientes y una camiseta vieja en el baño. Llamé a sus amigas. Nadie sabía nada, o no querían decirme. Pasaron los días, después las semanas, luego los meses. No me llamó, no escribió, no pidió ayuda, no mandó ni una señal. Me levantaba temprano todos los días por si sonaba el teléfono. Lo tenía siempre con sonido. A veces lo dejaba sobre la mesa y me quedaba mirando cómo no se encendía la pantalla. Pensé que estaba muerta, que alguien la había arrastrado a algo horrible, que ese chico la había llevado lejos. Soñaba con ella cada noche. Despertaba con el corazón en la garganta. Me iba a trabajar como si nada. Volvía como si no pasara nada. Pero por dentro solo pensaba en Lucía. Pasaron 3 años. 3 años completos sin saber si estaba viva. Si estaba bien. Si me recordaba. No podía odiarla. Me dolía más pensar que estaba sufriendo que aceptar que se había ido por voluntad propia. En casa todo estaba como lo había dejado. Sus cosas seguían en su habitación. No quise tocar nada. Guardaba su olor en una almohada. Me hablaba sola a veces. Le hablaba al vacío, como si ella estuviera en otra habitación y pudiera oírme. Me volvía loca en silencio. Un día cualquiera, sin previo aviso, volvió. Llamaron a la puerta y ahí estaba. Más delgada, más seria, con el pelo distinto. Y Marcos detrás. No se disculpó. No me abrazó. Me dijo que habían vuelto a la ciudad, que estaban cansados de viajar, que querían quedarse una temporada en casa, que no pensaban alquilar porque preferían ahorrar para una hipoteca, que solo necesitaban un poco de tiempo. La miré sin entender. Me temblaban las manos. No dije nada. Les hice pasar. Se sentaron como si fuera lo más normal del mundo. Yo apenas podía hablar. Tenía la garganta seca. Quise abrazarla, pero no se movió. Me sonrió como si hubiéramos hablado ayer. Me preguntó si seguía cocinando las lentejas como antes. Me dijo que tenía hambre. Entró en la cocina como si nunca se hubiera ido. Esa noche cenamos los 3. No pregunté por dónde habían estado. No pregunté por qué nos llamó. No pregunté nada. Ella hablaba, él asentía. Me sentía una extraña en mi propia casa. Pero Lucía estaba ahí, respirando, comiendo, riéndose de nuevo.
Aunque fuera con una sombra distinta en los ojos. Me aferré a eso. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en el sillón, escuchando los ruidos del pasillo. Volví a estar bajo mi techo. Pero algo se había roto para siempre. No sabía qué clase de hija había vuelto. Solo sabía que mi Lucía de antes ya no estaba. Durante los primeros días intenté convencerme de que era una suerte tenerla de vuelta. No quise hablar del pasado, no quise reprocharle nada. Me bastaba con verla en la cocina, con oír su voz en la casa. Me conformaba con que su presencia llenara otra vez los rincones que llevaban años en silencio. Había momentos en los que me costaba recordar que esa misma hija era la que se había ido sin una palabra. Me hablaba como si el tiempo no hubiera pasado, como si 3 años no hubieran dolido. Yo la escuchaba, fingía naturalidad, asentía. Marcos ya no era aquel muchacho hosco que apenas me miraba a los ojos. Había cambiado, o eso parecía. Se levantaba temprano, salía a trabajar. Traía bolsas con comida, ayudaba a Lucía a cocinar. Me hablaba con respeto, se ofrecía a hacer pequeños arreglos en la casa. Un grifo que goteaba, una lámpara que parpadeaba. Todo lo resolvía con herramientas que guardaba en una mochila negra que siempre llevaba consigo. Me preguntaba si necesitaba algo, si estaba cómoda, si dormía bien. A veces me traía pan fresco o frutas sin que yo se lo pidiera. Me decía que era para aliviarme, que ya había trabajado mucho, que ahora podía descansar. Poco a poco fui bajando la guardia. No del todo, pero lo suficiente. Tenía miedo de que Lucía se volviera a ir si yo empezaba a marcar límites. No quería perderla otra vez. La escuchaba hablar de planes. Querían ahorrar, juntar dinero para un piso propio. Decía que no había prisa, que mientras tanto estaríamos mejor los 3 juntos. Decía estaríamos, como si aún fuéramos una familia. Como si nada se hubiera roto. Yo asentía, aunque por dentro sentía una mezcla de temor y alivio. Me aferraba a su voz, como si bastara con que siguiera allí para que todo estuviera bien. Una tarde, mientras fregaba los platos, Marcos me habló con tono suave. Me dijo que había habido robos en la calle, que era peligroso que llevara las llaves en el bolso. Me preguntó si no sería mejor que él se encargara de guardarlas. Me dijo que era por mi seguridad, que no quería que me pasara nada, que él siempre estaba en casa y que yo no tenía que preocuparme por nada. Me sonrió. Me pareció lógico. En esos días estaba cansada, algo olvidadiza. A veces salía y no recordaba si había cerrado bien la puerta. Acepté. Saqué las llaves del bolso y se las di. Desde ese momento, todo cambió sin que me diera cuenta. No fue de golpe. Empezaron por pedirme que los avisara cuando saliera. Luego dejaron de darme copia. Me dijeron que era por si las perdía, que no valía la pena duplicarlas. Al principio no me molestaba. Creía que era temporal, que si las necesitaba, me las devolverían. Pero empezaron a dejar cerrada la puerta con doble vuelta incluso cuando estaban dentro. A veces salía al patio y me encontraba con la puerta trabada. Tenía que tocar, esperar. Me abrían como si fuera una visita. Lucía ya no hablaba tanto conmigo. Estaba siempre ocupada. Ordenaba cosas, limpiaba, se iba a hacer trámites. Me decía que tenía reuniones, que tenía que acompañar a Marcos a sus cosas. Dejaba de contarme sus días. Empezó a encerrarse en su cuarto. Cerraban la puerta, ponían música, reían. A veces discutían en voz baja. No me explicaban nada. Yo me quedaba sentada en el salón, mirando la televisión sin volumen. Empecé a hablar menos, a ocupar menos espacio. Los fines de semana salían y me dejaban sola. No decían a dónde iban. Solo salían y volvían tarde. A veces traían bolsas con ropa, otras veces nada. Yo me quedaba esperando por si necesitaban que preparara algo. Pero nunca me lo pedían. Comían fuera, cenaban tarde, pedían comida por teléfono. Dejaron de usar mi vajilla. Compraron platos nuevos, cubiertos nuevos. Empezaron a mover cosas. Cambiaron los muebles del lugar. Reorganizaron la despensa. Sacaron cajas del trastero que yo no sabía que estaban allí. Una mañana desperté y vi que habían puesto una cerradura nueva en la puerta. No me dijeron nada, solo la vi, distinta. Cuando les pregunté, me dijeron que era por seguridad, que ahora todo estaba más moderno, que no debía preocuparme. Me quedé en silencio. Ya no tenía llaves. Ya no podía salir sin pedirlas. Empecé a sentir que la casa ya no era mía. Había objetos nuevos por todas partes. Marcos trajo un escritorio que puso en una esquina del salón. Dijo que era para trabajar desde casa. Conectó su portátil, dejó carpetas, papeles. A veces hablaba por videollamada durante horas. Yo tenía que bajar la voz cuando pasaba por detrás. Empecé a caminar más despacio, a cerrar las puertas sin ruido, a moverme como si fuera una invitada. Una tarde llegué con bolsas del mercado. Me costaba subirlas. Toqué el timbre
Esperé. Nadie abrió. Volví a tocar. Escuché pasos. Lucía abrió la puerta con desgano. Me miró como si molestara. Me preguntó por qué no había llamado antes. Le dije que venía cargada. Me dejó pasar sin decir nada más. Me fui a la cocina y descargué las bolsas en silencio. Ya no me preguntaban si quería salir. No me incluían en sus planes. Empezaron a recibir visitas, amigos suyos, gente que yo no conocía. A veces se quedaban a dormir. Usaban mi baño, mi salón, mi cocina. Yo me encerraba en mi habitación. Leía o dormía con la puerta cerrada. Me sentía desubicada, como si todo estuviera mal colocado, como si la casa se hubiera corrido unos centímetros hacia otra parte y yo hubiera quedado afuera. Una noche me levanté al baño. Pasé por el pasillo y escuché que hablaban de vender cosas. Marcos decía que había que hacer espacio, que había muebles viejos que estorbaban. Lucía dijo que ya no era necesario tener tantos platos, tantas sillas. ¿No sabían que yo los oía? Me volví a la cama con el corazón acelerado. Había momentos en los que pensaba que todo era temporal, que estaban ahorrando, que pronto se irían. Pero pasaban los días y no hablaban de irse. Solo traían más cosas. Cambiaban más cosas. Reordenaban, limpiaban, intervenían. No me pedían permiso. Solo lo hacían. Yo no decía nada. No sabía cómo decirlo. Tenía miedo de que si me quejaba, Lucía se volviera a ir. Y esta vez sí sería para siempre. Un día me miré al espejo y no me reconocí. Parecía más vieja, más cansada, la piel caída, los ojos apagados. Me di cuenta de que hacía semanas que no salía más allá del mercado, que ya no hablaba con nadie, que no tenía llaves, que no tenía control, que mi casa se había convertido en un lugar ajeno. Me quedé sentada en el borde de la cama hasta que empezó a anochecer. Afuera se oían risas. Marcos hablaba por teléfono. Lucía cocinaba algo que olía a comida rápida. Yo no tenía hambre, solo quería silencio y no tener que pedir permiso para entrar en mi propio hogar. El primer día que tuve que llamar desde la acera para que me abrieran la puerta fue el comienzo de algo que no supe nombrar entonces. Había salido a comprar pan. No estuve fuera ni media hora. Al volver, metí la mano en el bolso y recordé que ya no tenía llaves. Toqué el timbre. Nadie contestó. Esperé. Volví a tocar. Saqué el móvil, marqué el número de Lucía. No respondió. Llamé a Marcos. Me atendió con voz seca. Dijo que estaba en la ducha. Me pidió que esperara. Estuve allí, de pie, con la bolsa en la mano, durante casi 15 minutos. Cuando la puerta finalmente se abrió, ni siquiera me miró. Después de eso, empecé a salir menos. Pensaba 2 veces antes de ir al mercado. Evitaba hacer visitas. Me daba vergüenza tener que explicar que no podía entrar a mi propia casa sin que alguien me abriera. Me volví más cuidadosa con los horarios, calculando bien para no volver justo a la hora en que se iban o estaban ocupados. Empecé a vivir en función de su comodidad. Me acostumbré a esperar sentada en el banco del portal cuando se demoraban. A veces hacía frío, otras llovía. Nadie del edificio preguntaba nada. Me veían ahí, mayor, sola, con las manos sobre el regazo, mirando la puerta cerrada. No decía nada, no pedía explicaciones. Dentro de casa, todo era silencio o tensión. Lucía estaba diferente, más callada, más seca. Si le hablaba de algo cotidiano, me contestaba con monosílabos. Si quería saber en qué andaba, decía que tenía cosas que hacer. Se pasaba horas encerrada en su habitación. No me contaba nada. Ya no compartía sus pensamientos. A veces parecía molesta sin motivo. Le hablaba y no me respondía. Me pedía que no tocara sus cosas, que no entrara a su cuarto, que no usara ciertas tazas porque eran nuevas. Yo obedecía. Marcos cambió también. Dejó de fingir. Ya no era amable. Me cruzaba por el pasillo y no decía nada. A veces hacía comentarios en voz baja, sabiendo que los oía. Decía que había que enseñar a las personas mayores a no entrometerse, que a cierta edad la gente debería saber cuándo hacerse a un lado. Lo decía mientras barría o mientras hablaba por teléfono. Nunca de frente, pero lo suficientemente alto como para que lo escuchara. Si servía la comida, ponía su plato y el de Lucía primero. A veces se olvidaba del mío, o me lo dejaba frío, o simplemente no me lo servía. Había días en que la tensión se podía cortar con un cuchillo. Si me sentaba en el salón mientras ellos estaban, bajaban el volumen de la televisión. Si hablaban y yo entraba, cambiaban de tema. Si ponía música, me pedían que bajara el volumen. Marcos se quejaba de que no podía concentrarse. Empezó a dejar cosas por todas partes. Sus zapatos en el pasillo, sus mochilas en el sofá. Yo las movía y luego él las volvía a dejar donde estaban. Una vez me dijo que no tocara sus cosas, que esta también era su casa. Lo dijo con una mirada seca, dura. No supe qué contestar.
Lucía no decía nada. Escuchaba, miraba al suelo, a veces me daba la espalda. Cuando me atrevía a mencionarle algo, respondía que exageraba, que Marcos era bueno, que me ayudaba, que me hacía un favor, que no tenía motivos para quejarme. Me lo decía sin mirarme, como si repitiera algo que había ensayado, como si no le importara si yo sufría o no. Yo asentía, no insistía. Tenía miedo de que se cansara y se fuera otra vez. Pensaba que si aguantaba, todo volvería a ser como antes. Me aferraba a la ilusión de que todavía podía recuperar a mi hija. Me volví invisible. Caminaba despacio, no hacía ruido, no interrumpía. Comía en silencio. Lavaba mis platos. Guardaba mis cosas. Mantenía mi habitación limpia. No pedía nada. No encendía la televisión si estaban ellos. No usaba el baño si escuchaba que alguno estaba cerca. Aprendí a medir cada gesto, cada palabra, cada movimiento. Era como vivir entre extraños, solo que esos extraños llevaban mi sangre. O la habían tocado alguna vez. Los días pasaban lentos. El aire se volvía más espeso con cada semana. A veces despertaba en mitad de la noche sin saber si era martes o sábado. Todo se mezclaba. Había momentos en que no recordaba la última vez que alguien me había preguntado cómo estaba. Me hablaban solo para darme órdenes, para pedirme espacio, para recordarme que ya no decidía nada. Una tarde, mientras regaba las plantas del balcón, escuché que Marcos se reía por teléfono. Decía que había que tener mano firme con los mayores, que si no se les enseñaba, se subían por las paredes. Se reía como si hablara de un perro viejo, como si no fuera una persona la que vivía con él. Lucía no dijo nada. Estaba en la cocina partiendo pan. No lo corrigió, no me defendió. No hizo ningún gesto. Ese día entendí que ya no era su madre. No en el sentido real. Era alguien más en la casa, una presencia tolerada, una figura del pasado, un estorbo que sabían cómo mantener a raya. Me trataban con condescendencia, como si fuera débil, torpe, inútil. Me decían que descansara, que ya no me preocupara, pero sus ojos no decían eso. Me miraban con impaciencia, con ese desprecio silencioso que no necesita palabras. Aprendí a callar, a fingir que no escuchaba, que no veía, que no sentía. Me acostumbré a ese nuevo lugar, aunque no lo aceptaba. Recordaba otras épocas, cuando Lucía era niña y me abrazaba fuerte después de un mal día, cuando me decía que no quería vivir lejos de mí. Ahora era ella quien cerraba la puerta de su cuarto con llave, y yo la que esperaba al otro lado, en silencio, como si aún pudiera volver a abrirse. Empezó con un mareo. Pensé que era cansancio. Había dormido poco, apenas comía. A veces me dolía la cabeza, pero lo atribuía a los nervios. Me levanté una mañana y todo giraba. Las piernas no me sostenían. Me apoyé en la mesa del comedor, esperando que pasara. No pasó. Sentí un sabor metálico en la boca, una pesadez en los brazos. Seguí con mis tareas, aunque cada movimiento me costaba el doble. El aire estaba denso, como si la casa se me viniera encima. El malestar se volvió constante. Náuseas, debilidad, un dolor que no sabía ubicar. En el pecho, en el estómago, en la cabeza. Todo a la vez. Caminaba despacio, apoyándome en las paredes. Me obligaba a comer, aunque todo me daba asco. Los olores de la cocina me revolvían el estómago. A veces tenía la sensación de que el tiempo se rompía, que me quedaba quieta sin saber qué hacía. Una tarde desperté en el suelo del baño. No recordaba cómo había caído. Lucía estaba en casa. No se acercó. Dijo que debía haberme mareado, que seguro no había desayunado. Me ayudó a levantarme, me llevó a la cama. No hubo ternura, solo un gesto rápido, frío. Me dejó agua en la mesita y cerró la puerta. Me quedé tumbada mirando el techo. Pensé que se me pasaría, pero al día siguiente el dolor fue peor. Sentía que algo dentro se me quemaba. Intenté ir al médico por mi cuenta, pero no podía caminar más de unos metros sin que el suelo se me moviera. El cuerpo no me respondía. Marcos entró en la habitación y dijo que debía descansar, que no era nada grave, que los hospitales solo complicaban las cosas. Me trajo un vaso con un líquido claro. Dijo que era una infusión para calmar el estómago. Lo bebí, me dio más sueño. Pasaron 2 días. No recuerdo mucho de ese tiempo. Fragmentos, voces lejanas, el sonido del televisor en otra habitación. Lucía riendo por algo que no entendía. Yo en la cama, cada vez más débil. La garganta seca, el cuerpo pesado. El aire me dolía. Una noche desperté vomitando. Un líquido amargo, espeso. Sentí que se me partía el pecho. Grité, nadie vino. Arrastré el cuerpo hasta el pasillo. Golpeé la pared. Escuché pasos, luego silencio. No sé cuánto tiempo estuve tirada en el suelo. Me llevaron al hospital cuando ya no podía moverme. No sé quién llamó.
Recuerdo las luces blancas del pasillo, las voces aceleradas, las agujas en los brazos. Me decían que respirara, que me calmara. Oía las palabras desde lejos. El cuerpo me temblaba sin control. Sentía frío aunque me cubrían con mantas. En el hospital me mantuvieron en observación. Los médicos no entendían qué tenía. Dijeron que mis análisis eran confusos. Algo en la sangre no cuadraba. Había rastros de una sustancia extraña, algo que no debía estar ahí. Hablaban entre ellos, usaban palabras técnicas que no comprendía. Yo solo quería dormir. Pasaron los días. No recibí visitas. Nadie llamó. Ningún rostro conocido. Les pregunté si alguien había preguntado por mí. Me dijeron que no, que nadie se había acercado a recepción. Miraba la puerta cada vez que se abría, esperando ver a Lucía. Nunca fue ella. A veces creía escuchar su voz en el pasillo, pero era mi mente engañándome. Los enfermeros venían y se iban. Me hablaban con amabilidad. Me decían que estaba estable, que los análisis seguían pendientes, que pronto sabrían más. Yo asentía, aunque no entendía nada. Las horas pasaban lentas. Me dolía todo. El cuerpo era una carga. De noche escuchaba el sonido de las máquinas. Los pitidos, el goteo del suero. A veces pensaba que el ruido era el único que me acompañaba. Me aferraba a eso para no pensar. Tenía miedo de dormirme y no despertar. Miedo de que nadie se diera cuenta si moría ahí, sola. Los médicos hablaron de intoxicación. Dijeron que no era común, que necesitaban seguir estudiando el caso. Me miraban con cautela, como si no quisieran decirlo todo. Yo asentía sin preguntar. No tenía fuerzas para saber más. Cada palabra me pesaba. Pasé 10 días en ese hospital. Los enfermeros cambiaban los turnos, las luces se apagaban y se encendían. Mi cuerpo seguía igual. A veces despertaba y no sabía si era de día o de noche. Comía poco. Dormía mucho. Todo se mezclaba. El tiempo era una masa sin forma. El último día un médico me dijo que estaba mejor, que podía volver a casa, pero debía cuidarme. Le pregunté si alguien vendría por mí. Dijo que no habían podido contactar con mi familia. Me dieron ropa, una bolsa con mis pertenencias y me dejaron salir. Caminé hasta la calle. El aire frío me golpeó la cara. No sabía a dónde ir. No sabía si alguien me esperaba. Estaba sola, completamente sola, con el cuerpo aún temblando, con la mente llena de niebla. No sabía que lo peor todavía no había ocurrido. Volví caminando despacio. No tenía fuerzas, pero tampoco tenía a dónde más ir. Nadie me esperaba. Nadie sabía que salía del hospital ese día. Caminé apoyándome en las paredes, en los portales, en los bancos vacíos. Llevaba una bolsa de plástico con la ropa que me habían puesto para salir. La calle era la misma de siempre, pero se sentía más lejana. Pasaban coches, gente, voces. Yo caminaba como si no existiera. Me acerqué al portal de mi edificio y pulsé el timbre. Esperé. Volví a pulsar. Nadie contestó. Saqué el móvil, lo encendí. No tenía mensajes. Volví a llamar. Nada. Entonces subí. Piso tras piso, despacio, tomándome de la barandilla. Cuando llegué frente a mi puerta, toqué con los nudillos. No tenía llaves. Solo toqué. Una vez, 2 veces. Escuché pasos. Se abrió. No era Lucía, tampoco era Marcos. Era un hombre que no conocía. Me miró sin sorpresa. Me preguntó qué necesitaba. Le dije que esa era mi casa. Me miró en silencio y luego dijo que el piso había sido vendido. Me lo dijo sin dureza, como si ya esperara que esa escena ocurriera. Me quedé quieta. No entendía. Volví a decirle que esa era mi casa. Él repitió que no, que el piso fue comprado hacía semanas, que ahora vivía allí. Me temblaron las piernas. Sentí que el cuerpo se me abría por dentro. El suelo me pareció lejano. Todo giró. Lo último que vi fue su rostro acercándose y su voz pidiéndome que no me asustara. Desperté en una habitación blanca, diferente al hospital donde había estado antes. Había una ventana grande y una silla al lado de la cama. Él estaba allí, sentado tranquilo. Cuando abrí los ojos, se levantó despacio. No se acercó de golpe. Solo me dijo que estaba bien, que no me preocupara. Me habló con voz baja. Me llamó madre. No dije nada. No podía. Lo miré sin entender. Me repitió que todo estaba bien, que estaba a salvo, que ya no tenía que volver a aquella casa. Me dijo que había estado buscándome, que me encontró por casualidad, investigando, que me vio en los papeles de la venta del piso, que compró el piso para evitar que lo vendieran a otra persona. Me dijo que sabía lo que habían hecho conmigo, que lo había seguido todo. No entendía por qué me hablaba así. No entendía por qué decía que era mi hijo. Entonces me contó su historia. Me dijo que había nacido hace 30 años, que mi familia me dijo que el bebé no había sobrevivido, que su padre lo creyó muerto,
que lo criaron otras personas, lejos, con otro nombre, que creció sin saber nada, hasta que un día, siendo adulto, escuchó a sus abuelos hablar de mí. Mencionaron mi nombre, mencionaron lo que pasó. Empezó a buscar, lo investigó todo, lo confirmó todo. Me miraba con ojos que no me eran ajenos. Había algo en ellos que dolía, algo que se parecía a mí. Me dijo que cuando supo que estaba viva, no pudo dejarlo, que investigó dónde vivía, cómo era mi vida, que descubrió que tenía una hija, que había un piso a su nombre, que lo estaban vendiendo, que yo no aparecía por ningún lado. Entonces decidió intervenir. Me dijo que el día que firmaron la venta, estuvo allí, que habló con los intermediarios, que puso el dinero, que firmó los papeles, que compró el piso sin decir quién era, que esperó a que algo ocurriera. Y ocurrió. Me encontró frente a la puerta. Desnutrida, confundida, enferma, me desmayé y él me llevó a esta clínica. Dijo que quería que estuviera en un lugar limpio, cuidado, donde nadie pudiera hacerme más daño. Me habló con calma. Me contó todo sin apurarse. Me dijo que sabía que era difícil, que no esperaba que lo entendiera de golpe, que solo quería protegerme, que no podía permitir que me quedara sin casa. Me habló como si me hubiera estado esperando toda la vida. Yo no podía moverme. Apenas respiraba. Solo lo miraba. Había algo en su manera de estar ahí, en su voz, en sus manos. Algo que no se podía fingir. No lloré. No podía llorar. Tenía el cuerpo seco por dentro. Pero sentí que algo en mí se partía, como si se abriera una grieta de otro tiempo, de otra vida, de otro error. Me quedé tumbada, escuchándolo. El dolor era inmenso, pero distinto. No como el de antes. Este era más hondo, más antiguo. Este no venía de Lucía, venía de mucho antes, de cuando perdí a un hijo que ahora me decía que siempre había estado vivo. Tenía 19 años cuando conocí a su padre. Lo vi por primera vez en una librería. Era verano. Yo trabajaba como ayudante en un pequeño local de comida para llevar, y pasaba las tardes libres buscando sombra entre las estanterías de libros viejos. Él entró preguntando por un tomo de poesía que nunca había oído nombrar. Me miró como si me conociera desde siempre. No era de mi mundo. Su ropa, su forma de hablar, sus gestos, todo en él estaba hecho de otra clase de seguridad. Una que no nace en la necesidad. Se llamaba Javier. Estudiaba Derecho, pero no parecía interesado en eso. Hablaba de literatura, de cine, de viajes. Me escuchaba como si mis palabras importaran. Con él sentía que el mundo era otro, más amplio. No había dudas, no había urgencias. Me invitaba a pasear por barrios que nunca había pisado. Me llevaba a bares con manteles de lino. Me presentaba como si yo fuera parte de su vida desde siempre, aunque sabía que para su familia no era más que una distracción pasajera. Estuvimos juntos poco más de un año. Me embaracé cuando todo parecía estable. No lo planeamos, pero yo no sentí miedo. Pensé que con él podía afrontarlo. Se lo dije una tarde en su coche. Me tomó la mano. No dijo nada, pero no me soltó. Durante semanas hablamos del futuro. No con entusiasmo, pero sin rechazo. Lo vi dudar. Lo vi callarse, pero no lo vi huir. Hasta que su familia lo supo, aparecieron en mi casa. Su madre, su padre. Hablaron con la mía. Dijeron que no podía ser. Que Javier tenía un porvenir, una carrera, un apellido. Que no había lugar para mí en esa historia. Dijeron que yo había arrastrado a su hijo a una vida que no le correspondía. Que debía entender que lo mejor era separarnos. Que nada bueno podía salir de ese embarazo. Javier se fue al extranjero a las pocas semanas. Una beca, un viaje largo, sin fecha de regreso. No me llamó, no escribió, no dijo adiós. Yo me quedé sola, con un hijo creciendo en mi vientre y un silencio que nadie quería nombrar. Mi madre me llevó al hospital cuando rompí aguas. Estuve sola durante el parto. Nadie me explicó mucho. Solo recuerdo el dolor, la luz fuerte, las voces rápidas. Recuerdo también cuando una enfermera se acercó a mi cama y me dijo que el bebé no había sobrevivido, que nació débil, que no resistió. No vi el cuerpo. No me dejaron tocarlo. Solo sentí un vacío enorme. Lloré sin consuelo durante días. Me encerré en casa. Mi madre intentaba que comiera, que durmiera. No podía. Había perdido todo. El niño y lo poco que quedaba del amor. Pasaron los meses y me obligué a vivir. Trabajé. Seguí adelante. Enterré esa parte de mi historia tan profundo que acabé por no hablar nunca más de ella. Y ahora estaba ahí, frente a mí, 30 años después, sentado junto a mi cama, vivo, entero, llamándome madre. Se llamaba Daniel. Me lo dijo con calma. Me habló de su infancia, de una casa grande, con gente lejana,
Me habló de sus dudas, de sus sospechas, de cómo llegó a entender que la historia que le habían contado no encajaba. Me dijo que su abuelo hablaba demasiado cuando bebía, que una noche lo escuchó nombrarme, que lo repitió varias veces, que dijo algo sobre un embarazo, una pérdida que no era pérdida, una mentira para salvar el apellido. Daniel había buscado, revisado documentos, hecho preguntas. Me había encontrado en un registro antiguo. Supo mi nombre completo. Supo que vivía en esta ciudad. Supo que tenía una hija. Cuando vio que la propiedad de mi casa cambiaba de nombre mientras yo estaba ingresada en un hospital, se movió sin dudar. Compró el piso. No por el lugar, sino por mí. Porque no podía permitir que me quedara sin nada. Hablaba con claridad, sin pausa. Me daba los datos como si estuviera entregándome piezas de un rompecabezas que yo no recordaba haber empezado. Lo escuchaba y sentía que algo se aflojaba dentro. No era alivio, era otra cosa. Como si la vida me estuviera devolviendo algo que había reclamado sin palabras durante 3 décadas. Daniel no exigía amor, no buscaba compensaciones, solo quería cuidarme. Me dijo que no tenía familia cercana, que su padre había muerto, que vivía solo, que tenía un trabajo estable, que no necesitaba nada de mí, solo quería estar cerca, asegurarse de que estuviera bien. Su voz era firme, sin adornos. No hablaba como alguien que quiere llenar vacíos. Hablaba como alguien que ha decidido no permitir que se repita lo que ya ocurrió una vez. Me quedé mirándolo en silencio. No sabía cómo se agradece algo así. No tenía palabras. Solo sabía que esa presencia, la suya, era real. Estaba allí, sin obligación, sin rencor, con una determinación que no conocía. La casa que me habían quitado ya no era mía, pero tampoco era de ellos. Daniel la había recuperado, no para él, para mí. Porque cuando se enteró de todo, cuando entendió lo que estaban haciendo, supo que no podía quedarse al margen. No pregunté por Lucía. No pregunté qué haría con todo esto. Solo cerré los ojos. Por primera vez en mucho tiempo sentí que alguien me estaba sosteniendo. No con las manos, con otra cosa. Con esa certeza que tienen los que eligen sin esperar nada a cambio. Daniel no perdió tiempo. Desde el primer día me dijo que lo que me había pasado no era un accidente. Ya lo intuía. Tenía datos, fechas, nombres. Mientras yo estaba ingresada, él se había movido sin descanso. Había pedido informes. Había hablado con personas que yo nunca había visto. No me contó todo de golpe. Me lo entregó poco a poco, cuando ya podía sostenerme sentada sin que me temblaran los brazos. Me hablaba con firmeza, sin dramatismo. No buscaba conmoverme. Buscaba que supiera. Los primeros pasos fueron en el hospital. Daniel pidió acceso al historial clínico. Había inconsistencias, análisis que no se cruzaban con los síntomas, anotaciones vagas, nombres de médicos que no aparecían en plantilla, cambios en las versiones. En los informes iniciales se hablaba de intoxicación, en los posteriores, de debilidad general. Algunos firmantes no recordaban haberme tratado, otros decían no tener registro. Un médico fue transferido repentinamente. Una enfermera dejó de presentarse al trabajo. Había demasiados silencios. Daniel insistió. Fue al centro médico donde se gestionó mi ingreso. Pidió ver las cámaras de seguridad. Habló con los jefes de área. No se presentó como mi hijo. Dijo que era familiar, que necesitaba entender por qué nadie me había visitado, por qué no se había notificado nada a la policía. Llevaba papeles, grabaciones, pruebas. Hablaba con precisión. Sabía qué preguntar y cómo hacerlo. Los nombres de Lucía y Marcos empezaron a aparecer en los documentos de la venta del piso. Habían firmado todo mientras yo seguía internada. Lo hicieron con rapidez. Una gestoría se encargó del papeleo. Pagaron una comisión alta para acelerar el proceso. Declararon que yo estaba de acuerdo. Presentaron un poder firmado a mano. La firma no era la mía. Daniel lo vio en cuanto comparó los documentos. Nadie verificó nada. Nadie preguntó por mi estado. Solo cobraron y tramitaron. Marcos había hecho contacto con alguien dentro del hospital. Daniel encontró las transferencias. No eran grandes sumas, pero bastaban. Una enfermera recibió dinero unos días antes de mi ingreso. Otra después. Algunas coincidencias eran demasiado precisas. Una firma desaparecida. Un documento destruido. Una hoja sin fecha. Llevó todo a la policía. No fue a una comisaría cualquiera. Tenía contactos, sabía cómo moverse. Llevó copias, archivos, grabaciones. Presentó todo como parte de una investigación. Había usado su apellido, su influencia, su experiencia. No lo hizo por venganza. Lo hizo porque ya no había otra forma de protegerme. La policía empezó a hacer preguntas. Volvieron al hospital.
Buscaron los historiales. Entrevistaron al personal. Citaciones, advertencias, declaraciones. Marcos fue el primero en ser llamado. No se presentó. Lucía lo negó todo al principio. Dijo que yo había estado enferma, que nunca me abandonaron, que vendieron la casa con mi consentimiento, que me cuidaron lo mejor que pudieron. Daniel la enfrentó. No lo hizo en un despacho ni con testigos. La encontró antes de que se escondiera. Le habló sin gritar. Le mostró los documentos, las fechas, los movimientos bancarios. Le explicó que tenía todo, que ya no podía seguir mintiendo. Ella se quebró. No lloró, solo bajó la mirada. Dijo que no pensaron que llegaría tan lejos, que Marcos le había dicho que era por el bien de los dos, que si vendían la casa podrían viajar, irse del país, empezar una vida nueva, que yo estaba mal, que no duraría mucho, que ya no podía ocuparme de nada, que lo más lógico era usar lo que quedaba. Daniel no le contestó. No le preguntó por qué. No le preguntó si me quería. No le dijo nada. Solo se fue. Lo contó todo después, sin omitir detalles. Las autoridades confirmaron que había una investigación abierta. El hospital quedó bajo revisión. Marcos fue detenido días después. Tenía antecedentes que no conocíamos. Había usado nombres falsos en otros trámites. Ya no quedaban dudas. Lo que me ocurrió no fue casual. Lucía no intentó huir. Fue citada y compareció. Admitió su participación. Confirmó la venta, la falsificación, el abandono. Dijo que se dejó arrastrar, que no sabía cómo detener lo que habían iniciado. Yo no hablé con ella. No respondí a sus intentos de contacto. No pregunté qué sentía. No quise saber más. Daniel me protegía con una firmeza que no se quebraba. Yo solo escuchaba, sentada en la misma habitación blanca, mientras él me iba entregando las piezas del rompecabezas. No era rabia lo que sentía. Era algo más pesado, algo que no tiene nombre, una mezcla de pérdida, vergüenza y vacío. Una certeza amarga. El daño ya estaba hecho, y venía de donde menos lo esperaba. Me llamaron como testigo. Me explicaron que era necesario, que sin mi declaración todo podía quedar incompleto. Yo asentí. Ya no tenía miedo. No por valentía, sino porque me habían vaciado tanto que nada podía doler más. El juicio se llevó a cabo en una sala amplia, con demasiada luz y demasiadas sillas. Me sentaron en la primera fila, junto a Daniel. Estuvo allí todo el tiempo. No hablaba, no me tocaba el brazo, no me daba ánimos. Solo estaba, presente, firme. Esa clase de presencia que no hace ruido pero sostiene. Llamaron a Marcos primero. Lo sacaron de una puerta lateral. Iba esposado, no me miró. Llevaba la cabeza baja, como si eso le evitara la vergüenza. A su lado iba un abogado que no parecía conocerlo bien. Hablaba por él, repetía frases aprendidas. Alegaba confusión, falta de pruebas, contradicciones en los informes médicos. Después apareció Lucía. No iba esposada, pero caminaba como si lo estuviera. No levantaba la vista. Llevaba ropa neutra, el cabello recogido. No buscó mi mirada. Se sentó donde le dijeron y no se movió. Ni un gesto, ni una palabra. Cuando me llamaron, el cuerpo me tembló un poco. Me levanté despacio. Caminé hasta el estrado. Me juramentaron. Dije mi nombre completo, mi edad, mi relación con los acusados. La jueza me miraba con atención. El fiscal asintió. Me pidió que contara todo desde el principio. Empecé por lo que recordaba con claridad. Hablé del regreso de Lucía a casa, de cómo Marcos se instaló, de cómo fui cediendo espacios, rutinas, decisiones. Conté que me quitaron las llaves, que debía tocar el timbre para entrar a mi propia vivienda, que cada día era menos mía. Hablé de los síntomas, de cómo empecé a sentirme mal, del dolor, las náuseas, los desmayos. Dije que nadie me llevó al hospital hasta que ya no podía moverme, que una vez ingresada nadie me visitó, que estuve sola, que nadie se preocupó. Mostré los informes médicos. El fiscal los proyectó. Se leyeron fragmentos. Hablaban de una sustancia específica, una toxina rara, no presente en alimentos comunes. Era un compuesto que solo podía administrarse de manera deliberada. Llamaron a los médicos, uno tras otro. Algunos admitieron que hubo errores. Otros negaron haber firmado ciertos documentos. La enfermera que recibió dinero no se presentó. Su paradero era desconocido. Otro auxiliar dijo que había recibido órdenes de un superior para alterar los registros. El nombre de Marcos apareció en transferencias bancarias y mensajes interceptados. La jueza tomó nota de todo. A veces se inclinaba hacia un costado, hablaba con el secretario. El abogado defensor intentó desviar la atención. Alegó que no había pruebas directas, que todo eran conjeturas.
que el estado de salud de una mujer mayor podía deteriorarse por múltiples causas, que la venta de la casa estaba firmada, que los documentos eran válidos. El fiscal le respondió con fechas, números, imágenes. Mostró una grabación en la que Marcos hablaba con un intermediario del hospital. Se escuchaban fragmentos claros. Pedía que no se mencionara intoxicación. Decía que era mejor hablar de agotamiento físico. Cuando me tocó hablar de Lucía, solo dije lo necesario, que había estado presente, que firmó papeles, que nunca me visitó, que me enteré de la venta de la casa por un extraño, que nunca me llamó, no lloré, no temblé, no levanté la voz. Por dentro estaba hecha pedazos, pero no lo mostré. Tenía que terminar, tenía que cerrar. Lucía fue llamada a declarar. Se mantuvo en silencio durante los primeros minutos. Luego dijo que no había sabido cómo frenar lo que habían empezado, que Marcos controlaba todo, que ella solo firmó, que no pensó que yo estuviera tan grave, que creyó que me recuperaría. Nadie la interrumpió, nadie la consoló. Terminó su declaración con la voz baja. El fiscal no hizo más preguntas. El abogado defensor intentó presentarla como una víctima emocional. No insistió demasiado. Sabía que era inútil. El juicio duró semanas. Hubo peritajes, nuevas pruebas, análisis financieros. Cada día se sumaba algo. Un número, un audio, una contradicción. La estructura que Marcos había montado empezó a desmoronarse en público. La jueza se mantuvo firme. El día de la sentencia, la sala estaba llena. Nadie habló durante la lectura. Marcos fue declarado culpable de envenenamiento con agravantes, falsificación de documentos, soborno y tentativa de homicidio. Lucía fue condenada por complicidad, fraude documental y abandono. No sentí alivio. No sentí victoria. Solo un silencio seco, hondo, como si por fin se hubiera cerrado una puerta que llevaba mucho tiempo abierta. Daniel me tomó de la mano. No dije nada. Caminamos juntos hasta la salida. Afuera el día seguía, como si nada, como si todo. Lucía fue condenada a 5 años de prisión. La sentencia llegó después de un juicio que ya la había desgastado por dentro. No lloró cuando la leyeron. Se quedó sentada, mirando un punto fijo, como si ya hubiera escuchado esa cifra antes. No pidió clemencia, no gritó. Solo bajó la cabeza. Cuando se la llevaron, no giró para mirarme. Volví a casa con Daniel. No hablamos mucho. La casa ya no era la misma. Estaba limpia, ordenada, tranquila. Pero yo arrastraba otra clase de desorden, uno que no se veía. Me sentaba en el sofá y veía a Lucía de pequeña, corriendo con los zapatos mal puestos, riendo con la boca llena de dientes torcidos, abrazándome sin razón. Esa imagen no se borraba. Era como una quemadura suave que no terminaba de cerrarse. No podía evitarla. Aparecía en los gestos más simples, en la forma en que me alcanzaba un vaso, en cómo cerraba las puertas, en las palabras que usaba. Todo lo de ella estaba sembrado en mí. Esa costumbre de madre que no se va, aunque el cuerpo lo quiera, aunque la razón lo rechace. Daniel me dijo que no tenía por qué verla, que lo entendía, que la decisión era mía. No insistió, solo me dejó espacio. Pero yo no podía quedarme con la última imagen de Lucía frente a los jueces, con la ropa impuesta, sin expresión, con la espalda vencida. Quería verla con mis propios ojos. Pedí turno para la visita. Llené los formularios. Esperé. Me aprobaron sin preguntas. Llegué sola. Daniel me acompañó hasta la puerta, pero no entró. Me senté en una sala de espera con otras mujeres. Algunas hablaban, otras estaban en silencio. Yo no movía las manos. No pensaba en nada. Solo contaba los minutos. La sacaron por una puerta lateral. Caminaba despacio. Llevaba un uniforme gris, el cabello más corto, los hombros más bajos. Se detuvo cuando me vio. No sonrió, no lloró. Solo se sentó frente a mí, el cristal entre las dos. Levantó el teléfono con la mano temblorosa. Hice lo mismo, me dijo mamá. Lo dijo bajito, como si le costara. Me preguntó cómo estaba. Le dije que bien. No sabía por dónde empezar. Ella tampoco. Se quedó mirándome con los ojos rojos. Dijo que había esperado ese momento, que no creía que me animara a ir. Empezó a hablar sin orden. Me dijo que no quería que todo terminara así, que pensaba en mí todo el tiempo, que soñaba conmigo, que no entendía en qué momento perdió el control, que no podía explicarlo, que todo fue una cadena de errores, uno tras otro, que no supo decir que no. Lloró, no fuerte. Lloró como se llora cuando ya no hay dignidad, cuando ya no se busca perdón sino alivio. Se secó la cara con la manga. Me pidió perdón. Dijo que no me pedía que la entendiera, solo que no la olvidara, que seguía siendo mi hija. No le respondí enseguida. Me quedé mirándola, esa mujer frente a mí,
Era la misma que dormía abrazada a mi brazo cuando tenía fiebre. La misma que me traía dibujos con flores mal hechas. La misma que decía que nunca se iría de casa. Y también era la que firmó para vender mi techo. La que me dejó sola en una cama de hospital. La que eligió a un hombre antes que a su madre. No la perdoné. No podía, no todavía. Pero no la odiaba. El odio no era lo que sentía. Era algo más espeso, más hondo. Una mezcla de decepción, de pérdida, de amor torcido. Le dije que no sabía qué hacer con todo eso. Que no era tan simple. Que necesitaba tiempo. Me miró con los ojos enrojecidos, sin reclamar nada. Solo asintió. Cuando me levanté para irme, no pidió que me quedara. No suplicó. Solo me dijo gracias. Yo caminé hacia la salida con el corazón estrangulado por dentro. Afuera, Daniel me estaba esperando. Subimos al coche sin hablar. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la cocina con la luz apagada, recordando su voz de niña. La voz que ya no existe. Daniel no me ofreció mudarme. Me lo propuso como algo ya hecho. Dijo que el piso estaba listo, que no había prisa, que podíamos ir cuando yo quisiera. Era un lugar pequeño, luminoso, en una zona tranquila, sin ruido, sin gente entrando y saliendo. Me llevó a verlo sin presión. Solo entramos y caminamos por las habitaciones. Todo estaba limpio, sin pretensiones. No era lujo, era cuidado. Me quedé unos días más en la clínica por controles. Luego me dieron el alta. No regresé a la vieja casa. No volví a cruzar esa puerta. Daniel me ayudó a dejar todo atrás sin decirlo en voz alta. Llevamos solo lo necesario. El resto quedó donde tenía que quedarse, con lo que no iba a volver. El nuevo piso tenía una mesa redonda en la cocina, 2 sillas, una nevera casi vacía, un colchón firme, una ventana amplia que daba a una calle con árboles. Me senté frente a esa ventana durante los primeros días sin hacer nada. No pensaba, no lloraba, solo dejaba pasar el aire. Daniel venía por las mañanas. Traía pan, fruta, a veces un libro. Me preguntaba si necesitaba algo. No hablábamos mucho. Se sentaba conmigo, ponía el café, preparaba la mesa. Los días se volvieron iguales, pero distintos. Ya no sentía el peso del encierro. El silencio de esa casa no era el mismo. Era otro tipo de silencio. No dolía. Daniel se quedaba a veces hasta tarde. Cocinaba cosas sencillas. Lavaba los platos. Me hablaba de su trabajo, de su día, de los lugares donde había vivido. Me contaba todo sin urgencia, como quien va armando una historia sin necesidad de explicarla del todo. Yo empecé a hablar de mí en voz baja, de cosas pequeñas, de cómo aprendí a coser, de una vecina que ya no estaba, de la música que escuchaba cuando Lucía era niña. Daniel escuchaba sin interrumpir. Asentía. A veces sonreía, otras simplemente seguía sirviendo el agua. No intentaba llenar ningún vacío. No hablaba de Lucía. No decía que todo estaría bien. No traía consuelo barato. Solo estaba, cada día un poco más, cada día un poco más cerca. Me llevó al médico. Me ayudó a organizar los papeles. Me acompañó a hacer trámites. Compramos una lámpara para el salón, un mantel para la cocina, un reloj nuevo para la pared. Pequeñas cosas que no cambian el mundo, pero lo vuelven habitable. A veces comíamos en silencio. A veces hablábamos de su infancia, de la gente que lo crió, de lo que supo después. No me culpaba. Nunca me lo hizo sentir. Me hablaba de los fragmentos que fue reuniendo hasta saber quién era, hasta encontrarme. Lo decía sin dramatismo, como una verdad más, como algo que simplemente pasó. Las noches eran tranquilas. Leía sentada en el sillón. Escuchaba el sonido del edificio. Bajaba la persiana. Me metía en la cama sin sobresaltos. Ya no soñaba con hospitales. Ya no me despertaba sin saber dónde estaba. El cuerpo todavía arrastraba el cansancio, pero ya no dolía como antes. Daniel no trataba de ocupar el lugar de nadie. No venía a cerrar heridas que no se pueden cerrar. Solo quería estar. Y estar bien. No me exigía amor, ni entrega, ni respuestas. Me dejaba ser. Y eso era nuevo para mí. Con el tiempo empezamos a compartir recuerdos que no teníamos juntos. Él los reconstruía desde fotos, nombres, descripciones. Yo los completaba desde la memoria. Le conté cómo era su padre. ¿Qué me gustaba de él? ¿Qué pasó cuando todo terminó? Daniel escuchaba sin rabia. Solo quería saber. Algunos días eran más duros. Me sentaba frente a la ventana y me quedaba callada por horas. Daniel lo notaba. No preguntaba. Me dejaba el té servido. Encendía la radio bajito. Ponía una manta sobre mis piernas si hacía frío. Luego se iba. Despacio. Nunca hablamos de si esto era empezar de nuevo. Ninguno de los dos necesitaba nombrarlo. Lo que hacíamos cada día era suficiente. Paso a paso. Sin ruido,
Sin mirar atrás más de lo necesario, no había promesas, solo hechos, un lugar donde dormir, una comida caliente, alguien que se quedaba, alguien que volvía, nada más, nada menos. Escribo esto muchos años después. Lo hago en silencio, sentada en la misma mesa donde desayuno cada mañana. Afuera hay luz. Los árboles no se mueven. El reloj de la pared marca una hora cualquiera. El mundo sigue girando como si nada, pero por dentro ya no soy la misma. He perdonado. No del todo, no con palabras, con el cuerpo, con el tiempo, con el hecho de seguir viva. No se olvida lo que me hicieron. No se borra. ¿Lucía sigue en prisión? A veces recibo cartas suyas. Son cortas. Me llama madre. Me pregunta por mi salud, por Daniel, por los niños. No siempre las contesto. Algunas veces las leo 2 o 3 veces y luego las guardo en una caja que no abro muy seguido. Otras veces no paso del primer renglón. No hay odio, solo distancia. De Marcos no queda nada. Ni en los recuerdos. Se ha ido desdibujando hasta ser una sombra sin forma. Un ruido apagado que ya no me afecta. Su nombre no vuelve. No lo nombro. No lo pienso. Fue parte del daño. Fue parte de lo que se rompió. Pero ya no está. Daniel sigue conmigo. No bajo este techo, pero siempre cerca. Tiene su familia. Se casó hace unos años. Tiene 2 hijos. Me llaman abuela. Me abrazan sin vergüenza. Me dibujan flores en papeles que guardo en la nevera con imanes. Me preguntan si quiero jugar a las cartas. Me leen cuentos. Me besan la frente cuando se van. Nos vemos seguido. No tanto como antes. La vida se acomoda y se reparte. No me duele. No necesito más. Me basta con saber que están ahí. Que llegan. Que regresan. Daniel me llama cada noche. A veces solo para decir buenas noches. A veces hablamos 20 minutos. O 5. Me cuenta cosas pequeñas. Cosas suyas. Me pregunta si comí. Yo le miento si no lo hice. He aprendido a vivir con lo que queda. Lo que no se llevó el dolor. Lo que vino después. Lo que no esperaba. Tengo días malos. Cierro las ventanas. Me quedo sentada frente al televisor sin sonido. Recuerdo olores, frases, algunos abrazos, algunas ausencias, pero ya no me arrastran. Otras veces cocino sin receta. Camino hasta la panadería de la esquina. Compro flores cuando están baratas. Ordeno las cosas del armario aunque no haga falta. Me permito respirar sin pensar en todo lo que perdí. La casa está llena de objetos nuevos. Ninguno costoso. Cosas simples. Una radio pequeña en la cocina. Una manta tejida a mano. Una foto en blanco y negro que encontré en un mercado. Nada tiene historia, pero todo tiene peso. Guardo pocas cosas del pasado. Una caja con fotos de Lucía cuando era niña. Una pulsera que era mía y que ella usaba a escondidas. Unos pendientes que nunca le devolví. No los miro seguido, pero los tengo. No por apego, por respeto. A lo que fue. A lo que ya no será. Escribo esto sin buscar comprensión. No hay mensaje. No hay enseñanza. Solo quedan los hechos. Lo que pasó. Lo que dolió. Lo que quedó en pie. Daniel dice que escribir hace bien. Que hay que sacar las palabras. Yo no estoy segura, pero las dejo aquí, no por mí, por los días que vienen. Por las voces que aún me habitan. No sueño con una vida distinta. No hay versiones posibles que me devuelvan lo que se fue. Pero tengo una forma de paz. No es redonda. No es perfecta. No llega todo el tiempo. Pero llega. Y eso al final alcanza.